En Maná Recaps, se advierten spoilers. Precaución y cuidado. Agradezco profundamente a los miembros de mi comunidad en Patreon y del canal por su apoyo constante. La historia comienza en una estación de tren, donde se espera la llegada de la estación OGM. Al acercarse el convoy, aparece un hombre aguardando allí. Cuando el tren se detiene, él ingresa a uno de los vagones. Una mujer le indica que deben sentarse en otro sitio, y descubrimos que su nombre es Woo Jung-kook. Tras concluir sus entregas, explica que finalmente ha podido reunirse con su familia después de mucho tiempo. Ellos le conversan, pero él permanece con la mirada perdida, confesando que en realidad no los ha visto en ese momento, sino que pensaba en su familia mientras viajaba en el metro. La escena muestra a un hombre solo sentado en un lado del andén, sumido en sus pensamientos. Continúa recordando hasta que un niño corre junto a él, llamando a su madre. El niño comenta que hay poca gente en el lugar, a lo que la mujer responde que no importa si hay multitudes o no. Mientras la escena avanza, Jung-kook saca de su bolsillo una pequeña figura. Asegura que no es que tomara el metro realmente, sino que solo imaginaba cómo sería recorrerlo desde la comodidad de su hogar. Al mirar a su lado, su vista se detiene en el cadáver de un esqueleto. Confiesa que, en realidad, ese lugar no es su hogar, sino un páramo postapocalíptico en lo que alguna vez fue la Tierra. El anciano le contó, hace unos 40 años, mucho antes de su nacimiento, que el mundo era muy distinto. Describió un lugar seguro y en paz, pero una calamidad ocurrió sin previo aviso. Desde el cielo cayeron pilares oscuros que comenzaron a llover sobre la ciudad, como una tormenta literal. Cada impacto devastador borraba todo a su alrededor, dejando un caos absoluto. Jung-kook se sumerge en sus recuerdos y explica que, así, el mundo dejó de ser lo que conocía y quedó reducido a fragmentos de civilización con unos pocos supervivientes. Todo eso fue solo una historia del viejo, pues muchas de las historias que le contó en su infancia eran difíciles de aceptar. Entre ellas, la que menos tenía sentido era la del metro, porque era extraño imaginar a un montón de desconocidos apiñados en un espacio tan reducido, como si buscaran ser víctimas. El anciano le aseguraba que en la antigua era, todo era pacífico, aunque esas palabras ahora parecen una mentira. La realidad actual solo confirma que esa era de paz pertenece al pasado, y quien menciona esa palabra puede ser considerado un estafador. A pesar de todo, Jung-kook siempre quiso experimentar la sensación de subir a un metro, ya que atravesar un túnel subterráneo a alta velocidad le parecía algo realmente emocionante. Pero entonces, detrás de él, escucha pasos rítmicos y se esconde rápidamente. Piensa que esos pasos parecen los de soldados, al menos dos, y se pregunta si son supervivientes o meros vagabundos. No obstante, como hay pocos, se cuestiona qué están haciendo allí y decide que no vale la pena buscar conflictos, por lo que intenta pasarlos desapercibido. Uno de los soldados nota algo y avisa al otro, dejando claro que han detectado su presencia. Jung-kook entiende que han encontrado su rastro y, aceptando que no hay otra opción, decide que lo mejor es seguir su camino sin ser descubierto. Al salir, los soldados le preguntan quién es. El otro hombre le indica que se calme y que revise su equipo, aclarándole que solo es un cartero. Jung-kook comenta que están haciendo mucho ruido y un soldado le pregunta cuál es su misión, si es entregar correo. Él responde que lleva en camino una advertencia de bombardeo, ya que terminó con la entrega del correo ayer. Comienza a analizar la situación y nota que debe haber habido una pelea feroz, pues solo quedan dos. La razón por la que buscaban signos de vida era porque tenían hambre. Precisamente, preguntaron por comida. Uno de ellos pide disculpas por molestar y, al consultarle si tienen hambre, él revela que aún le queda algo de comida, pero que quiere saber si poseen algo que valga la pena intercambiar. Uno de los soldados menciona que tiene vendas, suministros de higiene, una pequeña batería y antibióticos, preguntándole cuál prefiere. Sin embargo, Jung-kook le pide munición. El soldado queda sorprendido, y él insiste en que solo busca balas. Preguntan si no es ciego, ya que ellos llevan munición de 6.31. Jung-kook explica que no busca equipo para uso personal, sino que, siendo un cartero, no puede cargar con cosas pesadas, y la munición es ligera y valiosa.
El soldado sugiere que quizás los antibióticos o la batería serían mejor opción, pero Hancock mantiene que solo quiere munición. Otro soldado comprende, pero dice que deben conservar sus recursos. Hancock ofrece intercambiar toda su comida por una sola bala. Le preguntan si realmente entregaría todo por una sola munición, y él responde que no quiere más, ni menos, solo una. El soldado afirma que no puede, y si los antibióticos no le sirven, le dará también su encendedor lleno de combustible, sin usar. Hancock comenta que quiere entender cómo una sola bala puede ser tan difícil de soltar. Comienza a sonreír. Los soldados se ponen tensos y le exigen que demuestre si tiene munición en sus armas, apuntándole. Él pregunta por qué toda esa hostilidad si todos trabajan para el mismo gobierno. Le ordenan que guarde silencio, pues nunca lograrán volver. Hancock señala que eso es muy duro, y aunque pensó que eran supervivientes, resulta que son desertores. Pero incluso si ya no son desertores, solo son bandoleros despreciables. Uno de ellos se acerca rápidamente, y Hancock se aparta, diciendo que con esa actitud solo confirma su punto. Le da una patada en la cara, rompiéndole las gafas de la máscara antigas. Otro enemigo intenta atacarlo por la espalda con un cuchillo, pero Hancock esquiva rápidamente, comentando que apuntaba a su cuello, aunque sus movimientos eran demasiado predecibles. Hancock realiza una voltereta hacia atrás, en la que impacta con su pie en la cara de un soldado. La pregunta que surge es cómo un simple repartidor puede ser capaz de hacer eso. Él explica que desde el momento en que se encontraron, han estado hablando de su oficio de cartero. Cuando el soldado intenta apuñalarlo, Hancock bloquea el golpe con su antebrazo, pero la hoja empieza a rayar contra su escudo metálico, lo que sorprende a los soldados. Él afirma que eso es pura discriminación y avanza rápidamente con un golpe directo a la cara del oponente, lanzándolo hacia atrás. Los soldados se muestran perplejos ante la evidencia de que un humilde cartero lleva algo parecido a un escudo de oficial en su brazo. Hancock explica que sufrió un arañazo en un lugar muy peligroso y pregunta qué compensación recibirá por ello. Los soldados advierten que si los atrapan, la pena sería la muerte, y él les responde con sarcasmo, preguntando si tienen más balas. De su uniforme saca una pistola y, con cierta ironía, comenta que quisiera algunas además de la que tiene. Ante la confusión, le preguntan por qué lleva una pistola de caza y quién es en realidad. Hancock solo insiste en que ya deberían saber que su ocupación es la de un repartidor. Más tarde, mientras cose su uniforme, comenta que en cuanto regrese a la base tendrá mucho que explicar y seguramente las palabras no serán amables. Por ahora, termina de arreglar su ropa, considerando que, dado el daño en el escudo, debería haber obtenido más recompensas por la reparación. Al menos consigue el dinero suficiente para pagar los arreglos y debe partir, pues faltan 3 horas para el ataque aéreo. Avanza por el camino hasta que unos hombres en lo alto de una verja le ordenan detenerse. Al apuntarle con sus armas, reconocen que es un cartero, pero confiesan que no tenían noticia de su llegada. Hancock saca un papel y uno de ellos comprende que la presencia del envío postal no es buena, especialmente en tiempos de guerra. Él aclara que es una advertencia de ataque aéreo, y que todavía quedan aproximadamente 2 horas y 40 minutos para el inminente bombardeo. El joven pregunta por qué debe ser precisamente un cartero quien entregue ese aviso, a lo que el otro responde que es uno de sus deberes. Cuando se anuncia que una gigantesca columna de destrucción se aproxima, Hancock, cansado de las palabras, activa una alarma que comienza a sonar con un pitido estridente. El soldado le indica que debe apresurarse y entrar en refugio, así que Hancock corre hacia una estructura con techo de acero, sorprendido por su durabilidad ante los ataques. La cuestión de cuánto tiempo podrán resistir les preocupa a todos, y algunos se preguntan si en realidad ese hombre puede ser un cartero auténtico. En el interior, una joven lo observa fijamente, sin poder apartar la mirada, y Hancock se cuestiona qué le llama tanto la atención. El soldado informa a su capitán que ha traído al mensajero, y Hancock asume que ese alguien debe ser el líder del asentamiento. En un mundo donde los medios de transporte y comunicación se han roto, la única conexión que mantienen son las leyes locales. En estos lugares aislados, cada comunidad crea sus propios códigos y creencias,
por lo que, durante una visita, hay que seguir ciertas reglas. La más importante es no hablar hasta que ellos inicien la conversación, ya que para sobrevivir en estas sociedades, la ley es la única guía. El capitán entonces lo llama y comienza a tocarle el hombro, diciendo que llegar hasta aquí probablemente no fue fácil y que le dará una bebida. En realidad, solo quería alejarlo de la multitud y añade que preferiría no provocar pánico entre los residentes, preguntando si realmente va a descender allí una columna negra. Hancock responde que los datos indican que será en aproximadamente 2 horas. El tipo comenta que, aunque mira las cifras, no significan nada para él, pero probablemente sabe exactamente qué representan esas lecturas. Luego, le pregunta cuál cree que son sus oportunidades de sobrevivir al ataque. Hancock replica que cómo podría saberlo, ya que él solo es un repartidor. El hombre dice que no es la primera vez que ve un ataque aéreo. Hancock insiste en que ya le dijo que no sabe. El sujeto vuelve a pedirle que sea claro con la verdad, pero aquel que habló antes dice que si eso es todo lo que tiene que decir, debe marcharse. Hancock señala que la segunda regla es no interferir. Le dice que, aunque quisiera irse, aún debe completar su trabajo y saca algo de su bolso. El capitán pregunta si es algún asunto del gobierno. Hancock responde que es algo parecido, colocándolo en el suelo, un pequeño dron. El capitán le pregunta qué es eso. Él explica que es un dispositivo que mide la fuerza de impacto de las columnas negras, comparando los datos reales con las estimaciones de la sede central. El capitán comenta que están en un tejado especialmente preparado para resistir ataques aéreos, por lo que esto podría alterar sus mediciones. Hancock asegura que, según los expertos, esas columnas no caen simplemente del cielo, sino que actúan como seres vivos, ralentizan en la atmósfera y aterrizan exactamente en su objetivo. Por eso, un tejado no hará diferencia. La única recomendación que puede darles es que les queda 1 hora y 15 minutos. Se pregunta qué ocurrirá entonces y se despide diciendo que esto sucede cada vez que llega un forastero. Los residentes salen a intercambiar con él lo poco que tienen, pero lo único que necesita es munición. Pregunta si alguien tiene alguna, pero la mayoría niega tenerla, hasta que alguien se acerca y dice que no tienen munición, pero quieren saber si aceptará esta granada. Finalmente, realiza el intercambio. Más tarde, el capitán le pregunta por qué haría eso por alguien que quizás ni sirva. Él responde que es mejor que antibióticos y que, en un trueque por unas vendas, al menos puede confiar en que la granada aún funciona, aunque tiene una extraña distorsión. Luego, le pregunta por qué todavía no se ha ido, y el capitán dice que tal vez el tejado aguante, además de que tiene un favor que pedir. La joven que apareció antes se presenta como Kang Ha, diciendo que vieron a Hancock brevemente y preguntando si ahora regresa a la sede. Hancock pregunta qué significa eso, y el capitán explica que ella debe acompañarlo para entregar su correspondencia, ya que resulta más barato si la lleva directamente a la sede central. Hancock no podía creer que ella fuera a dirigirse hacia la sede cuando podía simplemente entregárselo. Le dijo que se perdiera, pues lo único permitido para seguirlo era su sombra. Ella le respondió que sería como su sombra. Entonces él afirmó que la sombra permanece porque no se puede deshacerse de ella, y no creía que ella pudiera lograrlo. Ella apuntó su linterna a la sombra de Hancock, quien se molestó, diciendo que estaba malgastando batería por algo tan absurdo, y le ordenó que desapareciera. Luego, ella levantó una revista, sorprendiendo al capitán, que también se mostró impresionado por tener munición. Hancock empezó a poner la mano en la cara, lamentando la situación, y expresó que no podía creer que ella hiciera eso. Ella preguntó qué estaba mal, ya que los carteros deben ser confiables. Hancock comentó que, en la aldea, no parecía un lugar lo suficientemente rico para confiar en una niña con munición. La bala de la parte superior era de alta gama, un excedente militar y el cargador casi completo. Pensativo, se sorprendió al ver que ella tuviera munición y trató de entender qué pasaba. Con todo, le dijo al capitán que por esa cantidad de munición, podía entregarle el mensaje a la chica. Sin embargo, el capitán insistió en que debía acompañarla. Hancock preguntó qué plan tenía el capitán, y éste respondió que para él ese refugio era su hogar, y alguien debía quedarse a protegerlo.
Sin embargo, no podía permitir que Kang-ha participara en esa apuesta. Entonces, Jungkook le dijo que cualquier techo podía reconstruirse en cualquier momento y ordenó a la chica que lo siguiera, asegurándole que debían apresurarse antes de que llegara la operación de ataque. Ella preguntó si ese techo sería suficiente para detener la columna, y él respondió que no. Ella quiso saber por qué no se lo había dicho al capitán, y él explicó que había dos razones. Primero, que quienes no quisieran irse no lo harían, sin importar lo que él dijera, y segundo, que en ese mundo siempre existe una probabilidad, aunque sea una en 1.000.000, de supervivencia, como la que él tuvo. Pero ahora solo quedaban 30 minutos para la embestida. De regreso en el fortín, la tensión aumentaba y el vaso del capitán empezaba a temblar. Otro hombre le preguntó si realmente no pensaba escapar, y él respondió que ese lugar había sido su refugio durante años, y que todavía sería capaz de protegerse esa vez. El otro insistió en que, aunque lo decía, estaba bebiendo algo que había guardado durante mucho tiempo. El capitán le propuso tomar la bebida también y la deslizó hacia él. Le preguntaron si el cartero había mencionado algo más, y él respondió que no, pero que recordaba que le había dicho que una cubierta podía volver a construirse en cualquier momento. Sin embargo, solo él sabía en qué estaba pensando realmente. Otro le pidió si tenía algo de comer, y él comentó que le quedaba un poco de carne seca, aunque con cierto énfasis en la palabra quedaba, pues se lo estaba comiendo en ese momento. Jungkook comentó que ella parecía un pozo sin fondo, preguntándose dónde lograba seguir almacenando tantas cosas. Ella intentó ofrecerle algo, pero él dijo que estaba bien, y metió la mano en su bolsillo, sacando la revista que ella le había dado. Señaló que si faltaba alguna bala en la munición, significaba que al menos una había desaparecido. El capitán no habría escondido una bala antes de entregar la revista, por lo que ella probablemente la tenía. Luego, la mujer comenta, gracias por cumplir tu promesa, lo que le hace preguntarse a qué se refiere exactamente. Ella le explica que el capitán le aseguró que podía confiar en él porque trabaja para el gobierno, aunque aún le preocupaba que pudiera tomarse las armas y abandonarla. Él le indica que no hay nada de qué preocuparse, que ella lo sigue y que realmente no le importa qué haga. Ella aún así quería agradecerle de una forma adecuada y, en señal de gratitud, le tira un gesto obsceno. Él, molesto, le pregunta qué significa eso, y ella le explica que en su asentamiento así muestran gratitud. Él le ordena escuchar bien y la llama niña, pero ella lo corrige diciendo que su nombre es Kung-ha. Él responde con un tono indiferente, pero le advierte que los gestos pueden tener diferentes significados dependiendo del lugar donde estén. Ella ya ha salido del mundo que conocía y debe aprender a seguir las reglas del nuevo entorno. Desde ahora, en situaciones así, debe expresarlo de otra forma, y él la hace levantar el pulgar en señal de aprobación. De repente, la tierra empieza a retumbar, y ambos alzan la vista, sabiendo que es hora de que los pilares descendentes aparezcan. Se refugian en una especie de cubículo, donde él le advierte que debe cubrirse los oídos porque el ruido será fuerte. Explica que el cielo guarda una ira silenciosa, y que los pilares negros que caen parecen clavos que impactan la tierra con fuerza. Ella le pregunta quién le dijo algo así, y él revela que fue alguien más quien lo observó en el cielo cuando caían los pilares. Desde la caída del viejo mundo, han pasado varias décadas, y la razón por la que no pueden reconstruir todo se debe a esas criaturas, parecen tener inteligencia propia, atacando y destruyendo las principales infraestructuras. La única zona segura ante los bombardeos aéreos es la sede central y el geopuerto que se encuentra profundamente bajo ella. Ella pregunta más detalles sobre el geo, pero él señala que se acerca el momento, y justo entonces, el cielo se abre y uno de los pilares negros comienza a descender, aunque pronto aparecen varios en el aire, dejando destruidos varios edificios tras ellos. Más tarde, él comenta que su asentamiento simplemente fue desafortunado, ya que no todos los ataques aéreos generan un pilar tan grande. La razón por la que volvió a ese lugar fue para recuperar un dispositivo de medición, pues en esta era, las redes de comunicación son imposibles, y equipos con núcleo comunicador, como aquel medidor, son escasos. Sin embargo, ahora recuperar ese aparato es demasiado peligroso. Él finaliza diciendo que han terminado y que deben regresar a la sede central. Ella,
mientras tanto, se arrodilla en el lugar donde estuvo su antiguo asentamiento, con la máscara puesta, por lo que él no puede verla, pero claramente está triste. Le dice que es hora de partir, y ella asiente, comenzando a seguirlo entre los escombros del mundo destruido. No puede evitar llorar, hasta que en un momento, tropieza con él. Ella le pregunta por qué se detuvo, y él explica que los pilares representan un desastre total. Sin embargo, hay una sola cosa positiva, y es que después de un ataque aéreo, las estrellas brillan más que en cualquier otra noche. Lo que quiere decir es que no todo es malo en esos momentos. Ella le pregunta si está intentando consolarla, a lo que él responde que simplemente odia llorar y que tienen mucho camino por recorrer, por lo que ese tipo de muestras de tristeza solo desperdician energía. Ella sonríe, preguntándole por qué realiza ese trabajo, y él le responde que no debe hacer preguntas tontas, pues lo hace para sobrevivir. Luego, ella le pregunta si tiene algún sueño o aspiración, pero él muestra más interés en saber qué tipo de carta le entregaron que merece tanto esfuerzo para venir hasta aquí. Ella comenta que aún no le ha contado su historia. Él la llama un dolor de cabeza, aunque luego asegura que le dará una mirada especial. Saca de su mochila una réplica de tren de Eva Arec Factor. Ella pregunta qué es eso, y él le pregunta si alguna vez ha oído hablar del metro, una máquina que transporta personas. Ella dice que parece del tamaño perfecto para metérselo en la boca. Él explica que la versión verdadera es mucho más grande, y que esa es solo una maqueta. Le pide que imagine un tren que corre por el subsuelo con cientos de pasajeros a bordo. Un metro que te lleva exactamente donde quieres ir. Aunque es un vestigio del viejo mundo, espera poder viajar en uno algún día. Ella comenta que él parece mucho más inocente de lo que aparenta. Él le pide que olvide eso y le pregunta cuánto tiempo piensa seguir ocultando la realidad. Cuando ella pide aclaraciones, él menciona la revista que el capitán le entregó, revelando que sabe que ella oculta una bala. No tenía intención de ser tan mezquino como para arrebatarle sus municiones escondidas, pero decidió sorprenderla para que se quedara en silencio un rato. Ella confiesa que ya se la comió. Él se sorprende y pregunta si está loca, pero ella explica que el jerky se acabó y no tenía nada más. Él menciona un dicho que dice que los chicos de su edad podrían comer clavos, pero lo de ella ya es demasiado, y que tiene hábitos alimenticios muy malos que deben corregirse. La sostiene de los hombros y le dice que, la próxima vez que tenga hambre, le diga, porque no es problema compartir algo de comida. Entonces, nota algo y rápidamente la esconde tras una esquina. Ella le pregunta qué pasa, y él le ordena que no se mueva. No solo las bombas aéreas destruyeron ese mundo, también las criaturas nacidas de las columnas negras son parte de esa historia. Ve a una pareja y piensa que probablemente hay más, así que debe eliminarlas en silencio. Sin embargo, al avanzar, escucha algo detrás de él. La criatura se vuelve, y él también. Aparece Kun-ha sosteniendo un rifle y apuntándoles. Ella dispara, sorprendiendo aún más, y destruye el costado de la criatura con un disparo. Él exclama que no puede creer que ella realmente guardara una bala de repuesto para esto, y la llama loca, justo cuando las bestias comienzan a correr hacia ellos. Él usa su cuchillo para decapitar a una de ellas y dice que aún queda una. Cuando la criatura se para frente a Kun-ha, él salta hacia ella con su cuchillo en mano, pero la sangre salpica tras cortarle la cabeza, pues le atraviesa el pecho. Ella cae al suelo, y él la llama, preocupado. Él le gritó que qué hacía, porque no escuchó. Ella responde que solo tiene un cuchillo y pensó que no sería suficiente. Él le pregunta por qué le mintió y ocultó esa información desde el principio. El capitán le enseñó que, para sobrevivir en este mundo, siempre hay que mantener una carta bajo la manga. Es asombroso ver cómo alguien logra derrotar a un monstruo usando solo un cuchillo. Ella intenta hablar, pero él le ordena que no diga nada más. Sus ojos cambian de expresión, recordando la misma intensidad que tuvieron cuando vieron la granada. Al poner su mano sobre ella, percibe una probabilidad de solo 900% de éxito. Después de agotar todos sus remedios, afirma que esa será su última oportunidad. Las detonaciones que producen los disparos atraerán a otros monstruos a su alrededor. Si aparece un ser con núcleo,
ya no podrá controlarlo. Él duda si esas cifras tan absurdas siquiera importan, pero ella insiste en que sabe la verdad. Parece imposible, sin embargo, ella quiere rogarle un favor. Antes, él le había dicho que podía entregarle la carta directamente, preguntándole si la aceptaría. La oí y deduce dónde podría estar el destinatario. Sus ojos reflejan dolor al decirle que no vale arriesgar la vida por algo así. Ella suplica, rogando que le ayude. Pero en ese momento, otros monstruos aparecen en escena. Él afirma que ya están allí, que la amenaza es inminente. Ella pregunta si todavía tiene aquella cosa del campamento. Él se sorprende y pregunta a qué se refiere. Ella le explica que puede considerarlo como su tarifa de envío, pero debe prometer una cosa a cambio. Mientras los monstruos la rodean, ella mira hacia el cielo estrellado y, sosteniendo la granada, le pide que le jure que usará las explosivas que encontró en el campamento para distraerlos. Desde lejos, ella lo ve en un callejón y lo contempla tristemente, sonriendo y llorando, agradeciéndole con sinceridad. Él, sorprendido, la ve activar la granada y, en un destello brillante, la explosión sigue, dispersando fragmentos de monstruos por todo el lugar. Camina hacia uno de ellos que aún respira y le estampa un golpe en el cráneo, sacando una gema. Con amargura, comenta que allí aún hay un monstruo con núcleo, y mira a la criatura con tristeza, confesando que por mucho tiempo tendrá pesadillas por esta experiencia. Luego, se dirige hacia un nuevo edificio gubernamental, que supuestamente es la sede. Un hombre llamado director Bae lo llama, diciendo que acaba de terminar y estaba por salir. Bae le pregunta si algo salió mal con la misión, y Jungkook responde que no. Bae se ríe y comenta que ya lo sospechaba, puesto que es el cartero del mes, pero que no debe olvidar una reunión de misión especial que se aproxima. Jungkook menciona que se siente bastante cansado hoy. Bae le anima a no actuar así y asegura que esa misión le va a encantar. Jungkook acepta ir. Durante la reunión, empiezan las explicaciones, pero él no puede dejar de recordar a Kung Ha, y cómo disfrutó el tiempo que compartieron, incluso sacrificándose por él. Un hombre en el grupo levanta la mano y pregunta sobre el método de transporte, inquieto por la carga que deben llevar. La respuesta es que todavía es un secreto, aunque dan una pista, es mediante el metro. Alguien más duda, diciendo que eso parece imposible. La respuesta, sin embargo, es clara, solo porque utilizan el metro, lo cual hace que todo sea factible. Jungkook levanta la vista, sorprendido de que en realidad vaya a vivir esa experiencia, aunque también por no haber creído que el metro fuera real. El hombre continúa su explicación, señalando que su objetivo principal es transportar suministros de guerra hacia los puntos de conexión. Para lograrlo, llevan meses reparando en secreto las líneas del subterráneo. Antes de que puedan poner en marcha el sistema, aún queda mucho trabajo preparatorio, y necesitan ayuda. Otro hombre avanza y asegura que será quien explique todos los detalles. Añade que esta operación es solo para quienes tienen un historial de rendimiento excelso, siendo una especie de filtrado previo a una incorporación oficial. Además, los participantes recibirían puntos de recompensa. Mientras escucha, Jungkook se pregunta de qué unidad proviene, ya que nunca lo ha visto antes. El nuevo interlocutor le indica que debe dirigirse a la siguiente sala si desea unirse. Jungkook confiesa que nunca pensó en su vida tener la oportunidad de ver un metro en carne y hueso. Al mirar una figurina en sus manos, comenta que tal vez hasta podría montar en él algún día. El hombre del principio lo llama y le dice que, en su caso, será la excepción, citando su nombre. Los demás abandonan la sala, y Jungkook, intrigado, pregunta qué significa ser la excepción justo cuando está a punto de pasar a la siguiente habitación. El interlocutor responde que ha recibido instrucciones de darle una explicación personal sobre la misión. Jungkook dice que eso le da malos presentimientos y que la tarea que le encomiendan será la responsabilidad de él en esa zona, llamada Distrito Gmon. Pregunta si es un barrio residencial bajo control gubernamental, y que normalmente en esas áreas enviar algo sería sencillo, entonces, ¿por qué asignarle un trabajo tan fácil? El hombre explica que en realidad esa misión la asignan a alguien más. Jungkook, frustrado, pregunta por qué le ha dado tantos detalles si no va a dejarle encargarse.
A lo que el hombre responde que precisamente fue ordenado de esa forma. Jungkook insinúa que pensaba que lo habían enviado para convencerlo de unirse. Él admite que sí, pero que las asignaciones dependen totalmente de la decisión de Jungkook. Este cuestiona por qué le explicó todo si al final no le permite participar, y que eso fue precisamente lo que buscaba. El interlocutor afirma que eso es exactamente. Jungkook piensa que el otro está un poco loco y que ha revisado sus antecedentes. Él responde que su historial es impecable, nada más que eso. Jungkook añade que, por supuesto, no tiene mayores problemas y que nunca ha hecho nada malo. El hombre comenta que su expediente está demasiado limpio, como si no hubiera existido antes de convertirse en mensajero. Para alguien que oculta tan bien su verdadera identidad, si no es un monstruo, debe tener a alguien respaldándolo. Expresa su profunda aversión por quienes hacen alarde en ese rubro, apoyándose en conexiones oscuras. Jungkook le pregunta si lo está insultando, y el hombre aclara que no, solo se presenta como alguien que detesta a los que actúan con engaños. Además, dice sentir curiosidad por saber qué tipo de persona es Jungkook, por eso decidió dejarle esas palabras. Jungkook señala que ya ha visto su hoja de antecedentes y que siempre ha mantenido su puesto en el primero en rendimiento. La conversación continúa en un tono directo y claro, y el hombre explica que, para esta misión, solo avanzarán con un equipo selecto de élite. Jungkook le pregunta si no confía en él porque no ha aceptado trabajos peligrosos, y la respuesta es algo ambigua. Justo en ese momento, su radio empieza a sonar y menciona que le llega una llamada importante, preguntando si hay un acuerdo. Sigue hablando mientras se aleja, dejando a Jungkook molesto, aunque escucha que mañana será el día decisivo. Entonces comprende que esa es su oportunidad para demostrar lo que vale. Decide que mostrará lo que es una verdadera entrega especial. Se acerca a Aba para preguntarle si eso es realmente imposible, y él responde que sí, que es posible, aunque el trabajo será brutal. Jungkook se cuestiona si realmente pretende robarles aquella misión, a lo que Bae, con cierta sorna, responde que no la roba, sino que solo quiere asegurarse de que todo quede perfecto. Bas, que también interviene, dice que modificar la documentación es sencillo, pero le sorprende que por primera vez alguien le pida semejante trampa. Se pregunta cuándo se acercó tanto a aquel oficial y por qué anhela tanto aquella misión. Jungkook confiesa que el tipo le sacó de quicio, y Bae le advierte que no arriesgue la vida. Jungkook le asegura que no será fácil matarlo y que demostrarle de lo que realmente es capaz es su prioridad, además de que en realidad quiere ver el metro. Recuerda un incidente pasado y dice que la probabilidad de supervivencia es baja. Aunque logre salir con vida, las lesiones graves serían casi inevitables y tendría que usar todos sus medicamentos. La posibilidad de proteger a Kunji después del tratamiento y salvarla del entorno sería menor que 1%. En ese momento, despierta de su sueño, sabiendo que aquello le había molestado por un tiempo. Ve al hombre de ayer, quien ahora parece nervioso. Jungkook le pregunta si aquella carta en su mano corresponde a su próxima entrega, y el hombre le responde que está ocupado y que no debe estorbar. Jungkook, respondón, le dice que él también está bastante ocupado, porque tiene que entregar esa misma carta. El hombre pregunta por qué habla así, pues ya ha confirmado el nombre del mensajero. Jungkook explica que surgió algo para él y que está cubriendo una suplencia. Le entrega el documento, asegurándose de que la autorización esté en orden. Todo se realizó conforme a los protocolos que tanto aprecia, pero lo más importante es que, si logra terminar el trabajo en 2 días y regresar sin daño, demostrará que es lo suficientemente bueno. El hombre lo medita un momento y pregunta si lo hace por orgullo. Jungkook responde que solo cumple con su trabajo y le pide que le entregue la carta, porque debe irse. Cuando intenta partir, el hombre lo detiene, diciendo que si en 2 días completa la entrega y vuelve sano, pero se detiene de golpe. Jungkook se sorprende y pregunta por qué, y el hombre simplemente le dice que olvide eso y que solo se asegure de regresar con vida. Mientras se aleja, Jungkook lee el nombre del remitente, que dice ser Cho Yong-an, un nombre poco común. Más importante aún, aquel frasco adorable no le parece apropiado para alguien como él. Se pregunta qué escribió el misterioso desconocido en él, ya que ni siquiera puede imaginarlo.
Justo cuando lo guarda en su bolsa, sus ojos se posan en el núcleo. Recuerda que hacía unos días, en camino a la sede junto a Kung Ha, tuvieron un encuentro con un monstruo. Por la forma en que se movía, intuyó que tal vez era un monstruo núcleo, el líder del grupo, obtenido a costa del sacrificio de Kunji. Además, contempla si debería detenerse un momento antes de partir. Siente que el cielo pareciera contener una ira silenciosa. Desde esas columnas negras que caían como clavos al suelo, emergía la oscuridad, y los demonios se extendían voraces, devorando la humanidad. En medio de ese caos desesperado, los cielos concedieron un último obsequio, el núcleo. Si una chispa de esperanza o la semilla de otra maldición, no se puede saber con certeza. Pero Hancock finalmente logró tener uno en sus manos. Sobre los núcleos, no puede evaluarlo solo, por eso acude a un anciano llamado Ha-Wong, preguntándole si realmente no tiene valor. Y el viejo responde que solo con mirarlo puede saberlo, pero duda si realmente quiere que lo valore. Hancock insiste en que lo haga por precaución. Ha-Wong le cuestiona qué caso sería ese, y añade que, además, ¿de dónde sacó un núcleo así un simple cartero? Hancock le ofrece pagar la evaluación, instándolo a que simplemente compruebe. Ha-Wong comenta que esto es como hacer un kata de sabores para distinguir entre __ y pasta de soja, y que ni siquiera necesita mirar para reconocerlo. Hancock afirma que lleva años tratando con ese tasador y nunca lo reconoce, pero sufre de demencia a los 70 años, así que siempre recurre a esa historia. Le dice que es por su hija. Ha-Wong, preocupado, pregunta si algo anda mal, a lo que Hancock responde que sí, que ella le entregó un mensaje y le pidió que le agradeciera por él. El anciano no puede creer que lo agradezcan por algo tan trivial, y que hoy la inspección será en esa misma casa. Hancock, aunque valora la intención, dice que sería un poco demasiado aceptar el servicio gratis, ya que en realidad no ha llegado a conocer a esa hija, porque nunca tuvo una. A medida que su demencia empeora, empieza a hablar de una niña que nunca existió. Solo con mencionar a su hija consigue que el anciano haga la evaluación por él. Para ambos, es una situación con ventajas, el anciano obtiene una historia que le permite seguir ayudando, y Hancock, un núcleo posiblemente valioso. El viejo regresa y asegura que en realidad ese núcleo es inútil, pero que tiene la pureza más alta que ha visto. Hancock pregunta qué tan malo es, y Ha-Wong le explica que ni siquiera debe soñar en usarlo, porque la tasa de fallo es del 99%. Se revela así que los núcleos deben manejarse con extrema precaución, ya que, al tener éxito en su uso, revelan su verdadera forma. En este mundo hay muchos tipos distintos de núcleos. Existen núcleos de energía que reemplazan la electricidad y núcleos de comunicación que reconectan un mundo desconectado. Pero sin duda, el más valioso de todos es el núcleo de habilidades, pues confiere poderes especiales a quien lo posee. Sin embargo, la mayoría de estos núcleos tienen una tasa de fallo del 95%, por lo que es mejor no siquiera soñar con usarlos. Hancock comenta que no esperaba llegar a poseer uno en realidad. En ese momento, una mujer le llama, y él confiesa que no quería encontrarse con ella. Ella le pregunta si en serio está recibiendo una evaluación por retomar la hija imaginaria de aquel tipo. Luego, le pide que deje de hacer eso con su paciente. Se presenta como la doctora Mong. Hancock expresa que, aunque las cosas se vuelven difíciles, él paga un precio justo por sus acciones. Mong responde que esa no es la cuestión, sino la dignidad humana básica, le pregunta si está diciendo que no tuvo momentos duros. Hancock, con cierto fastidio, explica que para encargarse de esa misión del molesto tipo, pidió al director B que se ocupara del papeleo, pero se enteró de que la tarea ya había sido asignada a otro mensajero. Él mintió diciendo que este último había tenido dolor de estómago y tomó su lugar, ya que no le parecía correcto preguntarle directamente. Mong indaga porque simplemente envió una nota en lugar de afrontarlo adecuadamente. No queda claro si ella misma es la mensajera o si se trata de alguien en su clínica, pero ella le recuerda que debería visitarla alguna vez. Hancock afirma que precisamente por eso no quería encontrarse con ella. Ella le dice que lo hace por él, que le debe un favor y que debería colaborar con ella posteriormente. Él acepta.
Ella lo mira un momento y le dice que debe tratarla con el respeto que merece su posición. No sabe cómo era la vida cuando él aún era cazador, pero ahora solo es un simple mensajero. Continúa explicando que en este mundo, algunas personas lograron sobrevivir usando un núcleo a pesar de la baja tasa de éxito. Con esfuerzo, adquirieron habilidades únicas. Los usuarios de estos núcleos obtuvieron el derecho de unirse a un grupo conocido como los cazadores, realizando misiones clandestinas. Hancock también forma parte de ellos. Es momento de que se marche. El gobierno ha expresado que reza por su regreso seguro, y le conceden 48 horas hasta la fecha límite de la misión. En caso de no regresar en ese plazo, se considerará que ha muerto en acto de servicio. Todas sus pertenencias en la instalación serán confiscadas por el Estado. Hancock comienza a caminar y comenta que llega un poco más tarde de lo previsto, pero que Monk le retuvo. Entonces, es hora de acelerar el envío urgente. El destino no está muy lejos, aunque se trata de un área marcada por violentas luchas de poder. Como los liderazgos en cada territorio cambian con frecuencia, la sede tiene dificultades para entender la situación actual. Entre esos lugares se encuentra el complejo residencial AAA, famoso por cortar toda comunicación con el exterior. Además, la entrega debe ser realizada en mano, directamente al destinatario. Aún así, él planea terminar este trabajo 2 días antes de la fecha límite, pase lo que pase. De esa forma, esos molestos tipos no tendrán otra opción que reconocer su esfuerzo. Hace mucho tiempo que no está en esta zona, recuerda que allí había una zona segura, pero quizás fue alcanzada por una columna negra. Eso es lo que ve frente a él en este momento. Según sus palabras, aquí es uno de los pocos sitios donde aún pueden comunicarse. En este momento, sabe que buscar ayuda cerca es imposible. Considera recorrer otra ruta, pero entonces escucha a alguien gritando a su lado, hablando de lo caro que es algo. La otra persona le responde preguntando qué sugieren entonces y si tienen provisiones de sobra, para simplemente pagarle y seguir su camino, ya que ellos irán por su cuenta. Hancock observa que en realidad son carteros y que están peleando. Recuerda que los ha visto alguna que otra vez en el departamento, pero esta es una oportunidad perfecta ya que necesita pedir indicaciones. Oye que uno de ellos pregunta si realmente confiar en gente como ellos y si eso significa que se morirá. El otro dice que se va y puede hacer lo que quiera, pero el primero intenta convencerle, diciéndole que no sea así. Al verlos alejarse de un grupo, Hancock aparece y uno de los carteros comenta que uno se va y otro llega. Alguien pregunta a dónde se dirigen. Él responde que parecen querer negociar con el otro grupo y que, si están dispuestos a pagar una pequeña tarifa, pueden guiarlos, preguntando si desean hacer un trueque. Hancock vacila, considerando aceptar. Le aseguran que son gente pacífica, y ambos sonríen ampliamente. Hancock advierte que fuera de la sede, la única regla que hay que recordar para sobrevivir es que quien hable de paz es un mentiroso. Deja claro que esa es la ley más importante, que debe grabarse en el corazón, y se despide diciendo que todo eso es una pérdida de tiempo. El otro cartero le pide que espere, pero Hancock considera que sería mejor ir solo que pedir ayuda. El cartero mayor lo empieza a halagar por su constitución. Hancock se pregunta desde cuándo está allí, y el viejo comenta que pasó por el lugar y que debería seguirlo, ya que va en la misma dirección. El anciano sigue caminando y pregunta por qué no le acompaña. Hancock le pregunta a dónde intenta llevarlo, y el anciano responde que al mismo sitio a donde él va. Hancock duda y pregunta cómo sabe hacia dónde va, a lo que el viejo responde que en otro lugar no sería y que van a Buchanan. Sin embargo, Hancock aclara que su destino es Sinchan. Entonces, el viejo afirma que también va a ese lugar y empieza a empujarlo en esa dirección. Hancock, confundido, mira hacia atrás y pregunta qué intención tienen esas personas. Él dice que son del complejo residencial cercano o algo así, y que parece que han cercado la zona. Hancock está de acuerdo, pero se sorprende y le pregunta cómo sabe eso y que habría visto que lo hace llamar toda esa situación una tontería. El anciano afirma que todo se basa en un simple instinto. Hancock comenta que ese hombre también está un poco loco y sugiere que quizás ambos hayan tenido la misma idea y evitaran enfrentarlos.
Le pregunta por qué no sigue su propio camino. Él responde que decidirá acompañarlo, aunque Jungkook aclara que no se lo pidió. Sin embargo, el hombre insiste en que irá con él, y Jungkook nota que su presencia resulta inquietante, aunque diferente de la del director Bae. El anciano pregunta por el nombre de Jungkook, a lo que él responde, y él, en un gesto de cercanía, le dice que comparten apellido y lo llama hermano menor. Continúa parloteando, casi como si fueran hermanos de sangre. Jungkook entiende que hay una razón por la cual deja que el anciano con instinto lo siga, y lo caracteriza como una actitud de temeraria estrategia calculada. El instinto le advierte que ese lugar se niega a aceptar entregas y que la mala suerte le acompaña. Jungkook le responde que es su trabajo y que, por eso, tiene que tener dos. El anciano, cada vez más afecto a él, comenta que comienza a admirarlo por su sentido de responsabilidad. Jungkook puede percibir que ese hombre sigue sus pasos y que rechazó una oferta, diciendo que puede enfrentarse solo a esa zona peligrosa. Cegaramente, como él sospecha, el hombre ha visto claramente las intenciones de sus enemigos y se acercó de forma natural, sin hacer ruido. Quizá intenta protegerlo de los saqueadores o, quizás, busca salvar también su propia vida. Aunque no logra del todo comprender sus motivaciones, sabe que el anciano no es un amateur. El anciano menciona que el sol está a punto de ocultarse, y Jungkook propone tomar un descanso de 2 horas en un edificio cercano. Cuando llegan, el hombre con instinto golpea con dureza a algo que parece una víctima de su ataque, mientras Jungkook observa que, aunque aparenta dormir, mantiene la mano en su mochila, preparada con un arma para defenderse. Planea dormir unos 30 minutos, vigilando continuamente. Mientras empieza a quedarse dormido, escucha ruido de algo que se mueve entre los escombros y, con rapidez, se vuelve, sacando su pistola y apuntando hacia el hombre con instinto. Este, sin perder la calma, hace lo mismo. Él le dice que, en realidad, también posee buen instinto. Jungkook replica que quien tenga los oídos sordos, ya está muerto. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario con la palabra sí para avisarlo. Agradezco mucho a mis patrocinadores y miembros del canal por su apoyo.